Primero me gustaría que nos cuente cómo y cuándo lo conoció al mono, obviamente en persona, digamos. Bueno, yo mucho antes de tocar ya profesionalmente con él, yo lo conocí cuando empecé mi vida de músico, a los Ajá. 15, 16 años, ya inmediatamente lo conocí a Enrique, que además fue una guía muy importante, no en lo musical, digamos, no en lo técnico musical, sino en lo profesional, porque era un hombre que tenía una sabiduría monstruosa en cuanto a qué quiere decir la música, cómo se debe tocar la música, etcétera, etcétera. Pero mucho más importante para mi vida fue como un maestro de la vida. Era un tipo que tenía, así como todo el mundo creía que era loco por sus actitudes, el loco no tenía un pelo, era un tipo tremendamente lúcido e inteligente, Ujú. fabulosamente culto, que me enseñó muchísimo. Yo aprendí mucho, mucho de Enrique, muchísimo. Claro, no, ni hablar. Y así que, ¿a qué edad me dijo que no escuché bien? Y yo lo conocí cuando yo tenía más o menos 15 o 16 años, años ¿Quién? 50, 51, por ahí. Ajá, ¿y se acuerdan que usted lo fue a ver? ¿Cómo lo fue a No, ver lo que pasa tocar? es que yo cuando Ajá. empecé a tocar en reuniones que él se llamaba el Bob Club, donde iban, digamos, aficionados profesionales a tocar o a empezar a Ujú. tocar, y él iba allí y entonces, por supuesto, yo no tocaba con él porque era demasiado chico y todavía no tocaba bien, pero pero sí, por supuesto tenía chance de escucharlo y después nos juntábamos todos a tomar café hasta cualquier hora de la madrugada y a charlar y esas cosas. Me imagino. Y después él se va a Estados Unidos, ¿no? Él se fue en el 52 o 53, si no me equivoco, a Estados Unidos y volvió recién en el 64. Que ahí Y se en el vuelve a... 60, ahí ya es cuando yo ya directamente empecé a tocar con él y no dejé de tocar con él hasta que yo me fui a Estados Unidos en el 80. 16 años muy intensos. 16 años tocando con él. Sí, Y usted a la par también había estado en la fundación de Trova, digamos, en la creación, digamos. claro, yo fui uno de los, digamos, el primer director artístico que tuvo Trova cuando empezó a grabar cosas nacionales, digamos. Claro, 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 ni hablar. Bueno, vamos por parte. Cuénteme entonces cómo fue cuando ingresó a la banda del mono, cuando se integró, Perdón, se, cuando decía que... se acuerda cómo fue cuando le tocó ingresar a la banda del mono, al grupo del mono, cómo lo llamó? No, cuando él vino de Estados Unidos, cuando él volvió de Estados Unidos, obviamente que entre los músicos en todo el mundo sabemos lo que hace todo el mundo todo el tiempo, Ujú. y entonces él ya sabía de mi actividad, ya me conocía, ya conocía algunos discos míos, Claro. entonces de entrada apenas llegó me llamó para armar un trío, para tocar la primera función que hicimos fue en el teatro, lo que era el Teatro Premier en la calle Corrientes, Ujú. y como de costumbre con Enrique lo que pasaba es que uno se juntaba a tocar, jamás a ensayar nunca en la vida, y además cuando uno subía al escenario no sabía qué iba a tocar ni en qué tono iba a tocar. Él empezaba con cualquier cosa en cualquier momento. Claro. Había que estar muy preparado, digamos. Sí, lo que pasa es que eso también también un gran aprendizaje, porque así como uno aprende profesionalmente a tocar a primera vista, o sea, a leer la música a primera vista, también aprende a tocar a primera oreja. Claro. Y de esa época es este disco casi mítico que es Al Gran Pueblo Argentino Pianos, ¿no? Claro, eso es, el primero que grabó es uno que se llamaba En Cuerpo y Alma. Sí, ese de estudio, claro, obviamente. Ese en el estudio. Y después, bueno, después siguieron unos cuantos. En algunos temas o en algunos momentos yo no toqué, pero porque yo tenía compromisos de gira o de cosas por el estilo. Ujú. Entonces, en general, las veces que me han reemplazado o Oscar Alem, que era quien me reemplazaba en los, digamos, en los lugares, en los boliches donde se tocaba en vivo, Claro. o otras veces Alfredo Remus en algunas grabaciones. Pero casi el 80% las debo haber hecho yo. Claro. Hasta que yo me fui a Estados Unidos, después ya no, claro. Bueno, ¿podría contarnos un poquito las características de estos discos que grabó con el mono? Enrique sostenía que, digamos, no hay géneros distintos, no hay buena música o mala música, sino música bien tocada o mal tocada. Y entonces él no solamente tocaba lo que podemos llamar temas de jazz específicamente, sino él tocaba todo lo que le daba la gana en el momento que le daba la gana, jamás tenía un plan preconcebido. Claro. Así como yo no creo, y además yo sé, que eso que la gente conoce como que el jazz es música totalmente improvisada, eso no es cierto, es relativamente cierto. Ha habido algunos artistas, muy pocos, que siempre improvisaron. Uno de ellos, Enrique. Enrique improvisaba todo. Es decir, ni él sabía lo que iba a tocar en el momento que lo iba a tocar. Ujú.
Y eso era una gran aventura, muy divertida para nosotros. Ni hablar. Y una gran importancia tuvo el sello Trova en decidir grabarlo, ¿no? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo? Que gran importancia tiene hoy en día, visto a la distancia, el sello Trova en decidir grabar estos discos que han quedado como documentos importantísimos. Bueno, Trova fue un hito entre las compañías grabadoras en Argentina, manejada por un fantástico productor y una bellísima persona, que es Alfredo Radosinski, que después que Trova desapareció, él se fue a Brasil, se instaló en Brasil y siguió produciendo en Brasil a músicos brasileños maravillosos, y también después en España. Acá ya no volvió a producir, porque no tenía dónde, por otra parte, pero ha sido un fantástico productor, maravilloso productor. Sí, ni hablar, ha quedado unos documentos impresionantes. Jorge, ¿qué significó para la historia del jazz que se hace en estas tierras el mono? Yo no creo que Enrique haya significado, a ver, más allá de su presencia cuando fue su presencia, mientras estuvo vivo y tocando, no creo que haya significado mucho en el sentido de la música de jazz. Yo creo que significó mucho más, sobre todo para nosotros, para los músicos, en el sentido de sus visiones sobre la vida, las cosas que el mono decía más que las que tocaba. Las cosas que él decía eran muy profundas, aunque siempre las decía irónicamente y parecía que estaba haciendo bromas. Eran muy profundas, muy serias, y a muchos de nosotros que tuvimos la oportunidad de tocar con él, eso nos quedó grabado para siempre, de por vida. Entonces yo doy siempre un ejemplo, que incluso se los he repetido millones de veces a mis alumnos en la universidad, es que el mono me decía: uno vive un ratito y después se muere para siempre, che. Y esas cosas que parecen una tontería son de una profunda verdad y muy serias. En cambio, en cuanto a la música, como Enrique tocaba todo, improvisaba todo, y no escribió nada, ni compuso temas, ni nada de eso, su influencia entre los músicos de jazz fue, casi diría, ínfima, porque los pianistas que son quienes debieron tomar algo de él, en realidad tocaban en otras escuelas jazzísticas, entonces el mono no tuvo una gran influencia en ellos. Ajá, mire qué interesante esta reflexión, realmente, para alguien que por ahí no lo ve desde un punto de vista periodístico, ¿no? al asunto. Muy interesante. Yo sigo insistiendo permanentemente que Enrique no fue un gran ícono de la música, porque eso no sería tan importante que como fue un ícono de la vida para mí y para quienes tuvimos la chance de tocar con él durante mucho tiempo, como Eduardo Casaglia, por ejemplo, o como Osvaldo López, o como Oscar Alem, que tocamos mucho tiempo con él y muchas veces, y aprendimos muchísimas cosas, pero no de música, aprendimos muchísimas cosas de la vida y de las personas, que es muchísimo más importante. Ni hablar. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por estos testimonios que nos está dejando. Espero que les haya sido útil. Sí, la verdad que es un placer hablar con usted.